Bueno, este es el documento de los apuntes de clase, donde están los temas que se están desarrollando ahora, que son las variables aleatorias y las distribuciones de probabilidad. ¿Cierto? Nosotros ya esto por acá lo trabajamos, las definiciones, hicimos algunos ejemplos de variables aleatorias. De pronto en clase hicimos algunos ejemplos distintos a los que están acá. Hay uno que sí se desarrolló que fue primero, pero acá se manejaron otros ejemplos también. Pero bueno, por eso no hay problema. Listo, este lo trabajamos nosotros en clase. Y lo último que nosotros hicimos fue dar la definición de lo que era una función de probabilidad y de estas dos propiedades que están acá. ¿Cierto? Esto fue lo último que trabajamos. Nos dice estas dos propiedades que toda función de probabilidad debe cumplir esto que tenemos aquí. Esto que está aquí lo único que significa es que si yo tomo cualquier número real y lo evalúo en una función de probabilidad, el resultado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cierto? Y esta, que la suma de las probabilidades de todos los valores del rango de la variable aleatoria es igual a 1. ¿Cierto? La suma de todas las probabilidades de todos los valores del rango de la variable aleatoria es igual a 1. No me tengo que olvidar que los valores del rango de la variable aleatoria son el mismo dominio de la función de probabilidad. Ok, entonces nosotros lo último que hacíamos era este ejemplo 5 que está por aquí. Dice, diga si las siguientes son funciones de probabilidad. Entonces empezamos con la A, y con la A empezamos verificando la primera propiedad. Mire, vamos a mirar acá. Este es la función de probabilidad, o bueno, la función A. Todavía no sabemos si es función de probabilidad o no. Eso es precisamente lo que vamos a verificar, mirando si cumple las dos propiedades que acabamos de mostrar ya. ¿Cierto? Entonces yo lo que tengo es que verificar que cuando yo coja un número real cualquiera y lo evalúe en la función que tengo aquí, el resultado tiene que ser mayor o igual que 0. Pero ¿qué pasa? Que si yo tomo el 1, ¿cierto? Si yo tomo el 1 y lo evalúo en esta función, mire que la función es x sobre 2 para los valores menos 1, 0, 1 y 2. Si usted toma el menos 1 y lo evalúa en la función, básicamente lo que va a hacer es reemplazar el menos 1 por la x, ¿cierto? Eso es evaluar ese valor en la función. Le va a quedar menos un medio y eso es un valor menor que 0, que es lo que vemos por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que la función del inciso A no cumple la primera propiedad. Y con el hecho de que no cumple la primera propiedad, ya voy a concluir que no es una auténtica función de probabilidad o que no es una función de probabilidad. Listo, entonces esta función que tenemos en el inciso A, f sub x de x, no es una función de probabilidad. ¿Por qué? Porque no cumple la primera propiedad. Con eso basta, ya no voy a tocar la segunda propiedad porque con el hecho de que no cumpla una ya puedo concluir de que no es una función de probabilidad. Ok, con la que tenemos por acá en el inciso B, sí se va a cumplir la primera propiedad, porque es que cuando usted evalúe 1, aquí le va a dar un medio, cuando evalúe 2 le va a dar 2 medios y cuando evalúe 3 le va a dar 3 medios. ¿Cierto? Esos son los valores del rango de la variable aleatoria y. Ahora, si usted evalúa en cualquier otro número real distinto a esos 3, le va a dar 0. Eso es lo que me dice la función. Entonces, esta función está cumpliendo la primera propiedad. Listo, está cumpliendo la primera. Entonces, ¿qué hago? Voy a pasar a verificar la segunda. La segunda propiedad es esta que está acá. Tengo que verificar que esta suma
me dé 1. ¿Cierto? Esta suma es simplemente la función de probabilidad evaluada en 1 más la función evaluada en 2 más la función evaluada en 3. Pero resulta que si yo evalúo en 1, revisemos otra vez la función. Aquí la tenemos. Si evalúo esto en 1, es 1 medio. Si evalúo en 2, 2 medios. Y en 3, 3 medios. 1 medio más 2 medios más 3 medios, eso da 3. Mayor que 1. O sea que no está cumpliendo la segunda propiedad. Para que se cumpliera la segunda propiedad, esta suma me tendría que dar 1, pero me está dando 3. Entonces lo que tengo acá es que no está cumpliendo la segunda propiedad y por lo tanto f sub y de y no es una función de probabilidad. ¿Cierto? Entonces igual acá queda que las funciones f sub x de x y f sub y de y no son funciones de probabilidad. Porque la primera, o sea la del inciso A, no cumple la propiedad 1. Y la del inciso B no cumple la propiedad 2. ¿Ok? Entonces solo basta con que no se cumpla una de las dos para concluir de que esa no es una función de probabilidad. Por ejemplo, acá yo tengo otro en este documento que también se los voy a pasar. Este que estoy usando acá ya lo tienen obviamente en Cintia. Pero acá tengo un documento adicional donde hay algunos ejemplos adicionales a los que están ahí y hay unos ejercicios. Yo ahorita les muestro los ejercicios, cuáles pueden trabajar ustedes y cuáles no. Por acá está este, ¿cierto? Dice, pruebe que la siguiente es una auténtica función de probabilidad. O sea, esta que está aquí. Hay que probar que es una auténtica función de probabilidad. Entonces, ¿qué hay que verificar? Que se cumplen las dos primeras propiedades. Hay que verificar que se cumplen las dos primeras propiedades. Las dos propiedades que tenemos por ahí. Entonces, con la primera, yo voy a evaluar los valores 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que esto es una función constante. La función de probabilidad da un quinto para cualquier valor 1, 2, 3, 4, 5 que usted evalúe. Y obviamente un quinto es un número mayor que 0. ¿Cierto? Y si usted evalúa un número distinto a estos, de los que están aquí, le da 0. Entonces está pasando que cualquier valor real que usted evalúe en la función le va a dar un número mayor o igual que 0. Le da 0 cuando toma un valor que no hace parte del rango de la variable aleatoria. Y le da un quinto cuando toma cualquiera de los valores del rango de la variable aleatoria. Entonces la primera propiedad es evidente. ¿Cierto? Es evidente que se cumple. Y la segunda también puede ser evidente, pero listo, acá la vamos a mencionar. ¿Cierto? Acá tenemos la suma de las probabilidades. Las probabilidades, recuerden, las probabilidades son la evaluación de esta función en todos los números del rango. Por ejemplo, si usted va a calcular la probabilidad de que x es igual a 1, la probabilidad de que x es igual a 1 es igual a la función de probabilidad evaluada en 1. Es lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos allá? Que la función de probabilidad es un quinto. Para todos, para 1, para 2, para 3, para 4 y para 5. Para todos da un quinto. Entonces lo que yo tengo acá es, la probabilidad de que x sea igual a 1 o la función de probabilidad evaluada en 1, la función de probabilidad evaluada en 2, la función de probabilidad evaluada en 3 y así hasta llegar al 5. Entonces lo que tengo ahí es un quinto sumado 5 veces. Un quinto sumado 5 veces nos da 1. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esta función cumple la propiedad 1 y la propiedad 2. Por lo tanto, yo puedo concluir que
que es una auténtica función de probabilidad, ¿cierto? Porque cumple la propiedad 1 y la 2. Ok, entonces algo adicional que se hace acá es calcular estas probabilidades. La probabilidad de que x es mayor que 1. ¿Cómo se calcula la probabilidad de que x es mayor que 1? Tengo dos opciones, ¿cierto? Calculo la probabilidad de que x tome los valores del rango que son mayores que 1. Por ejemplo, acá se hace utilizando la probabilidad del complemento. Se hace utilizando la probabilidad del complemento y ya les voy a decir por qué esa es la probabilidad del complemento. Pero por ejemplo, mire que los valores del rango de la variable, ojo que eso siempre lo debo tener en cuenta. Los valores del rango de la variable, que son estos que están aquí, o el dominio de la función de probabilidad. A mí me están preguntando por acá, me están preguntando la probabilidad de que x sea mayor que 1. Resulta que los valores mayores que 1 en ese rango de la variable aleatoria x son 2, 3, 4 y 5. Entonces a usted lo que le están preguntando es esto. La probabilidad de que x sea 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3 más la probabilidad de que x sea igual a 4 más la probabilidad de que x sea igual a 5. ¿Cierto? Cuando a usted le preguntan la probabilidad de que x sea mayor que 1, le están preguntando esto. La probabilidad de que x sea 2, sea 3, sea 4 o sea 5. ¿Ok? La probabilidad de que x sea 2, sea 3, sea 4 o sea 5. ¿Por qué llego hasta 5? Porque es que los valores que toma el rango de la variable aleatoria van desde 1 hasta 5. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso, cuando me preguntan esto, los x mayores que 1 son los x 2, 3, 4 y 5. Me detengo ahí, pero ¿por qué me estoy deteniendo aquí? Porque es que el rango de la variable aleatoria llega hasta ahí. ¿Cierto? Ahora no, de pronto no vaya a encontrarse usted con otro problema y no tiene en cuenta el rango de la variable aleatoria y me va a decir que no, que siempre me tengo que detener en 5 o que los valores son desde 1 hasta 5. Yo tengo que verificar cuáles son los valores que puede tomar la variable, ¿cierto? Los valores del rango de la variable aleatoria. Tengo siempre que estar pendiente de eso. Listo, entonces a mí lo que me están preguntando es esto, pero recuerden que esto es un quinto, esto también, eso realmente va a ser 4 quintos. Eso realmente va a ser 4 quintos. ¿Ok? Pero acá en el documento se hace de la siguiente manera. Se hace utilizando el complemento. Por ejemplo, esto se hace así. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. ¿Ok? Y resulta que el único valor de la variable x que es menor o igual que 1 es el mismo 1, ¿cierto? El único valor que es menor o igual que 1 dentro del rango de la variable aleatoria es 1. Entonces ahí lo que se está preguntando es 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 1. Eso es básicamente esto, 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 1, porque menor no puede ser, ¿cierto? La probabilidad de que x sea menor que 1 es 0. Entonces cuando me preguntan la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, es exactamente esta. En este caso es así, ¿por qué? Porque el rango de la variable aleatoria toma valores desde 1. Entonces cuando a ti te preguntan la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, eso es la probabilidad de que x sea igual a 1. Porque menor no puede ser. O la probabilidad de que x sea menor que 1 es 0. Entonces eso se va a anular ahí. Lo que nos queda es esto. ¿Cierto? Esta nos va a dar lo mismo. Esto es 1 menos un quinto y nos va a entregar este mismo resultado que tenemos aquí, que es 4 quintos. Esas serían dos formas de hacerse. Ahora, yo les voy a explicar, para que no nos volvamos mecánicos, les voy a explicar por qué de aquí se puede pasar aquí.
¿cierto? Resulta que esto es un concepto de probabilidad elemental. Nosotros trabajamos la probabilidad de A es igual, la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. O al revés, si usted quiere. Si usted quiere tener a, puede hacerlo. Y acá tiene A complementos. Podríamos escribirlo así, no pasa nada. Es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Entonces, mire que esto, los X mayores que 1. Los X mayores que 1. Si nosotros estamos hablando de números reales, que es lo que estamos haciendo, ¿cómo escribe usted esto? Recuerde que esto es una desigualdad. Los X mayores que 1. ¿Cómo escribe usted esto en notación de intervalo? Si usted escribe ese X mayor que 1, lo voy a escribir por acá. X mayor que 1. Cierto, pero usted lo quiere escribir en notación de intervalo. Usted lo que va a hacer es que va a escribir que ese es el intervalo que va desde 1 abierto hasta más infinito. ¿Cierto? Entonces, esta desigualdad que está aquí, los X mayores que 1, es este intervalo. Desde 1 abierto, porque no se incluye el 1, hasta más infinito. Supongamos que eso es un conjunto y eso se llama el conjunto A. ¿Cierto? Entonces mire que aquí lo que tenemos es los X mayores que 1 es este intervalo que es el conjunto A. Ahora, ¿quién sería A complemento? Si este es A, ¿quién sería A complemento? Recuerde que estamos trabajando sobre los números reales. Entonces, si usted tiene como espacio muestral al conjunto de los números reales, ¿cierto? Supongamos que nuestro universo, aquí es, cuando hablábamos de los conjuntos, nosotros hablábamos de un universo. Suponga que su conjunto universal aquí son los números reales. Y aquí tiene a esto como el conjunto A. Obviamente A está contenido en los números reales, ¿cierto? Porque eso es un intervalo de números reales. ¿Quién sería A complemento? A complemento, recuerde que es el conjunto de todos los números que están en los reales, pero no hacen parte de este intervalo. O sea, lo que le hace falta a este intervalo para convertirse, lo que le hace falta a esto para convertirse en el conjunto de los números reales. Entonces, ¿quién sería A complemento? A complemento sería el intervalo que va desde menos infinito hasta 1 cerrado, si se incluye el 1. ¿Ok? Entonces es esto que está aquí. Si este es A, si este que está aquí es A, entonces este que está aquí es A complemento. ¿Cierto? Entonces ahora, ¿cómo escribo yo eso en notación de desigualdad? Miren que aquí está como un intervalo. ¿Cierto? Pero yo acá en las probabilidades lo necesito como una desigualdad. Esos son los valores de X menores o iguales que 1. ¿Cierto? Si yo escribo esto en términos de desigualdad, estos son simplemente los X que son menores o iguales que 1. Listo, entonces miren que aquí tengo a mi A y aquí tengo a mi A complemento. Entonces aquí simplemente estoy aplicando esto, que es una propiedad de probabilidad elemental o un concepto de probabilidad elemental. La probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento. ¿Cierto? Entonces yo aquí tenía la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento. Esa es la razón, ¿cierto? ¿Por qué se puede hacer eso? Ahora, otra cosa que también, ¿cierto? Porque yo les decía, nosotros acá
vamos a tener conceptos de probabilidad elemental y van a estar implícitos. De pronto en algunos casos no los podemos ver, pero si nosotros sabemos que esas cosas están ahí, no nos volvemos tan mecánicos. Por ejemplo, si a mí me preguntan, creo que aquí el siguiente ejemplo dice, calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 4. Mayor o igual que 4. Entonces yo aquí voy a calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 4. Ya yo sé que los números mayores o iguales que 4 dentro del rango de la variable aleatoria que estamos trabajando son 4 y 5, ¿cierto? ¿Qué números son mayores o iguales que 4 en el rango de la variable aleatoria? 4 y 5, ¿por qué? Porque es que la variable aleatoria toma valores de 1, 2, 3, 4 y 5. Y a mí me piden calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 4. Miren que esto sería esto. La probabilidad de que x sea igual 4 o x sea igual 5. Eso es lo que me están entregando ahí. ¿Cierto? La probabilidad de que x sea igual 4 o x sea igual 5. Listo, ¿qué pasa? SO que yo tengo aquí es una unión. Esto es una unión. Ok, haga de cuenta que usted aquí tiene dos eventos. Este es el evento A, ¿cierto? El evento A es cuando x es igual 5. Y el evento B es cuando x es, el evento A es cuando x es igual 4. Y el evento B cuando x es igual 5. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos realmente lo que tenemos nosotros ahí. Realmente lo que tenemos es la probabilidad de A unido B. ¿Cierto? Recuerden que esto se calcula como probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A interceptado con B. Así se calcula esto. ¿Cierto? Esto es una de las propiedades que teníamos en probabilidad elemental. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos esto. Pero esa misma propiedad me decía que cuando los eventos son disyuntos, ¿cierto? Cuando los eventos son disyuntos, o sea, cuando los dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, la intersección es vacía, entonces la probabilidad de vacío es 0, entonces esto se cancelaba, ¿cierto? Cuando los eventos son disyuntos. ¿Qué pasa? Que si este es A y este es B, resulta que A y B son disyuntos. ¿Por qué? Porque la variable o es 4 o es 5. La variable no puede tomar los dos valores al mismo tiempo. O es 4 o es 5. ¿Cierto? Pero no puede ser 4 y 5 al mismo tiempo. La variable está representando algo. ¿Cierto? Entonces, o es 4 o es 5, pero no puede ser los dos valores al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, que son disyuntos los eventos y a mí lo que me quedaría es esto. ¿Cierto? Entonces, esa es la razón, esto que está aquí, es la razón por la que uno toma esto. La probabilidad de que x sea 4 o sea 5 es la probabilidad de que x sea igual 4 más la probabilidad de que x sea igual 5. Esa es la razón por la que uno hace esta suma. ¿Cierto? Esa es la razón por esta propiedad que está acá. Entonces ya uno entendiendo eso y entendiendo esto que acabé de explicar acá con la probabilidad del complemento, uno ya sabe por qué esas probabilidades se calculan de esa manera. ¿Cierto? Son simplemente conceptos de probabilidad elemental. ¿Qué hace que yo conozca estos conceptos? ¿Qué hace que yo conozca estos conceptos? Que entienda por qué las probabilidades se están calculando así y no me vuelva mecánico y no espere siempre encontrarme la misma situación para poder aplicar lo mismo que yo vi o lo mismo que hizo el profesor o lo mismo que vi en el documento. No, ¿cierto? Yo entiendo de dónde están saliendo todas esas cosas. Ok, acá se hace un último que dice la probabilidad de que x sea menor o igual que 3.
Entonces eso es la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3. ¿Cierto? Menor o igual que 3 es desde 1 hasta 3. Desde 1, ¿por qué? Porque es que el rango de la variable aleatoria empieza desde 1. Listo, entonces eso es un quinto más un quinto más un quinto. Eso es 3 quintos. Bueno, por acá les quería mostrar otro. Ya lo demás lo revisamos porque no lo hemos desarrollado. Eso que tiene que ver con función de distribución acumulada. No lo hemos desarrollado. Pero les quería mostrar este. Estos son de los ejercicios clásicos. Dice, encuentre el valor de C que hace que la siguiente función sea una función de probabilidad. ¿Cierto? Entonces miren que yo aquí tengo una función. Y yo tengo que encontrar el valor de C que me garantice que esto sea una función de probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que buscar el valor de C que haga que esa función cumpla las dos propiedades. ¿Cierto? La primera propiedad dice que cuando evalúo cualquier número real, en esa función el resultado es mayor o igual que 0. Y la otra que la suma de las probabilidades de los valores que están en el rango de la variable aleatoria me da 1. Entonces yo tengo que verificar que se cumplan esas dos propiedades. Utilizando esas dos propiedades, suponiendo que esas dos propiedades se cumplen, yo voy a encontrar el valor de C. Miren que el proceso que voy a hacer acá es, por decirlo así, inverso a lo que nosotros veníamos haciendo, porque nosotros verificábamos que las propiedades se cumplieran. Ahora voy a partir desde el hecho de que las propiedades se cumplen. Yo parto desde ahí y encuentro el valor de C. Entonces, en primer lugar, la primera propiedad no nos va a ayudar a resolver el problema, porque la primera propiedad lo que me está diciendo es que cuando yo evalúo cualquier número en esta función, en esta expresión que tengo aquí, el resultado es mayor o igual que 0, pero eso a lo que me va a llevar a concluir es a que C es mayor que 0. ¿Por qué? Porque si C por X, o sea, si esta expresión C por X es mayor o igual que 0, que es lo que me dice la primera propiedad, a mí lo que me está indicando es que C es mayor que 0, porque resulta que X toma valores positivos, 1, 2 y 3, ¿cierto? 1, 2 y 3, y entonces si a ti te dicen que C por X es mayor o igual que 0, entonces necesariamente C es mayor o igual que 0. Entonces aquí habría que corregir esto. C es mayor o igual que 0. ¿Cierto? Porque el producto de dos cosas es mayor o igual que 0 cuando las dos cosas o son mayores o iguales que 0, ¿cierto? O las dos son menores o iguales que 0. Pero ya nosotros sabemos que el X es positivo. O sea, el X es positivo porque X toma valores de 1, 2 y 3. Entonces, para que este producto sea mayor o igual que 0, necesariamente C es mayor o igual que 0. Pero eso no me ayuda. ¿Cierto? La primera propiedad no me ayuda. En este tipo de problemas, por lo general me va a ayudar es la segunda propiedad. ¿Ok? Pero listo, ya no descarto. Yo empecé utilizando la primera propiedad, entonces no la descarto. Ahora, la segunda propiedad lo que dice es esto, que esto debe cumplirse para que la función sea una auténtica función de probabilidad. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que debe pasar esto, debe cumplirse esto. ¿Cierto? Yo estoy partiendo desde el hecho que la función de probabilidad evaluada en 1 más la función de probabilidad evaluada en 2 más la función de probabilidad evaluada en 3 me da 1. Eso debe pasar para que esa sea una función de probabilidad. Entonces, si usted evalúa en 1, mire la expresión. La expresión es C por X. Si usted evalúa esa expresión en 1, eso va a ser C por 1. Si la evalúa en 2, va a ser C por 2. Y si la evalúa en 3, va a ser C por 3. ¿Ok? Entonces acá tenemos C por 1 más C por 2 más C por 3. La suma de eso tiene que dar 1. Es lo que me están diciendo acá. Para que se cumpla la segunda propiedad. Ahora, C por 1 da C, C por 2 da 2C y C por 3 da 3C. Eso es C más 2C más 3C. Eso le da 6C. ¿Cierto? Entonces, para que se cumpla la segunda propiedad, 6C tiene que dar 1. ¿Ok?
¿De dónde salió ese 1? Bueno, eso salió del cumplimiento de la segunda propiedad. Yo partí desde ahí, ¿cierto? Yo partí desde ahí. Ok, entonces lo que tengo ahora es que 6c es igual a 1, despejo c y me queda que c es igual a un sexto. Este es el valor que hace que la función que se mostró ahorita sea una función de probabilidad. ¿Por qué? Porque con este valor se cumplen las dos propiedades. ¿Ok? Ustedes me dirán, no, pero es que cualquier valor de c mayor o igual que 0 que yo tomara hacía que se cumpliera la primera. Sí, se cumplía la primera. Pero el valor que hace que se cumpla la primera y la segunda es solamente este. C igual a un sexto. Ok, entonces cuando yo reemplazo c igual a un sexto en la función de probabilidad, me queda así. Entonces esa que tenemos ahí es mi nueva función de probabilidad. Un sexto por x o x sobre 6, ¿cierto? Cuando x es igual a 1, 2 y 3. Y 0 en cualquier otro caso. Entonces ese es uno de los ejercicios clásicos que siempre se encuentra uno en esta teoría, ¿cierto? Encuentre el valor de c o encuentre el valor tal que hace que la siguiente es una función de probabilidad. Entonces toca hacer exactamente lo que se desarrolló hace un momento. Y vamos por acá. Función de distribución acumulada. Listo, la función de distribución acumulada es una probabilidad acumulada. Yo comparaba, cuando empezamos a hablar de probabilidad, comparaba la probabilidad con una frecuencia relativa. ¿Cierto? Entonces, la probabilidad de que x tome un valor o la función de probabilidad la función de probabilidad evaluada en cualquier valor uno lo puede ver como una frecuencia relativa. Si hablamos de la función de distribución acumulada, estaríamos hablando de una frecuencia relativa acumulada. ¿Cierto? Frecuencia relativa acumulada. Es lo que hacíamos cuando estábamos construyendo las tablas de frecuencias. ¿Cierto? Pero vamos a explicar esto que está aquí. Vamos a explicar esto, que es la función de probabilidad, esta expresión que está acá. La función de distribución acumulada. ¿Cierto? Vamos a ver qué es eso que está ahí. A mí me está diciendo allá, en el documento tengo esta expresión, que la función de distribución acumulada no es más que la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Ojo que la x mayúscula, que miren aquí tengo x mayúscula y aquí también, y aquí tengo una minúscula, ¿cierto? Miren que la minúscula está denotando los valores que puede tomar x, o sea, los valores del rango de la variable aleatoria. Y la mayúscula siempre está denotando a la variable aleatoria. Entonces tengo que tener cuidado con eso. En el índice va la mayúscula. Aquí dentro del paréntesis va la minúscula. Siempre va a ser así, igual que con la función de probabilidad. ¿Cierto? Entonces, es esto. La función de distribución acumulada evaluada en un valor. Usted aquí podría poner un valor que para diferenciarlo de x evaluada en k es esto. Simplemente eso. ¿Cierto? Pero obviamente nosotros denotamos los valores del rango de la variable aleatoria con x minúscula. Listo, entonces lo que me dice allá es que esto, voy a escribir por acá algo adicional para que se entienda mejor. Imagínese que usted tiene, unos valores de rango, una variable aleatoria, ¿cierto? x1, x2, x3. Suponga que ahí están obviamente ordenados. Obviamente ordenados. Estamos hablando de una variable aleatoria discreta, pero imagínense que tiene esto así.
y listo, eso llegan, por decirlo así, hasta xn. Imagínense que este es el rango de su variable aleatoria, o sea que la variable aleatoria puede tomar cualquiera de estos valores, ¿cierto? Entonces a usted le piden calcular, por ejemplo, aquí la función de distribución acumulada evaluada en x, en x3, ¿cierto? Entonces usted lo que va a calcular es esto. La probabilidad de que x sea menor o igual que x3. ¿Y eso qué es? Ese sería, vamos a escribir por acá la notación que tenemos allá. Eso sería la suma de los x, ¿cierto? De los x sub i que son menores o iguales que x3. ¿De quién? De la función de probabilidad evaluada en x sub i, ¿cierto? Entonces usted o lo puede escribir de la siguiente manera. Eso sería, vamos a copiar este que está aquí. Esto sería ¿cierto? Entonces, bueno, aquí sería igual realmente. Eso que está ahí. ¿Cierto? ¿Pero qué es eso? La sumatoria de los xy menores o iguales que x3 de la probabilidad de que x sea igual que x sub i. Básicamente lo que le está diciendo ahí es que usted va a coger la probabilidad de que la variable aleatoria tome todos los valores, tome cada uno de los valores del rango que son menores o iguales que x3. ¿Cierto? Entonces esto es lo que estábamos haciendo ahorita. Eso sería la probabilidad de que x sea igual a x1, ¿cierto? Más la probabilidad de que x sea igual a x2, más la probabilidad de que x sea igual a x3. Eso es la función de distribución acumulada. Es eso. La probabilidad de que x sea menor o igual que x3, entonces ¿cómo la calculo? La probabilidad de que x sea igual a x1 más la probabilidad de que x sea igual a x2 más la probabilidad de que x sea igual a x3. Es eso. Entonces eso es lo que está en la fórmula, nada del otro mundo. ¿Cierto? Es una suma de probabilidades. Recuerden que nosotros cuando construimos las tablas de frecuencias teníamos una columna de las frecuencias relativas y después teníamos una columna de las frecuencias relativas acumuladas. ¿Qué pasa? Que si yo tenía una tabla, imagínense que tengo una tabla y tengo, esa tabla tiene 6, 7 filas, o sea que la tabla tenía 6 o 7 clases. Cierto, entonces cuando yo tenía la frecuencia y necesitaba la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada de la cuarta clase o del cuarto intervalo, por ejemplo, ¿qué hacía yo? Sumaba la frecuencia relativa de las 4 primeras. Si necesitaba el de la quinta, sumaba la frecuencia relativa de las 5 primeras. Era el acumulado hasta ese punto, ¿cierto? Bueno, acá es lo mismo, pero con probabilidades. Pero es exactamente lo mismo. Bueno, y estas propiedades que tenemos acá, bueno, son más que obvias. La probabilidad, la función de distribución acumulada evaluada en cualquier valor de x, obviamente es un número entre 0 y 1, porque es una probabilidad acumulada, pero no deja de ser una probabilidad. Entonces, recuerden que los valores donde se va a mover eso es entre 0 y 1. ¿Cierto? Esa es una propiedad más que obvia. Y esta dice que si x es menor o igual que y, entonces la función de distribución acumulada evaluada en x es menor o igual que la función de distribución acumulada evaluada en y. ¿Ok? Por acá tenemos ejemplos de cómo construir la función
bueno, esta sería la distribución acumulada. Después de la tabla construimos la función de distribución acumulada. Esta tabla sería la distribución acumulada. Miren que aquí vamos a usar ejemplos 3 y 4 que están aquí en el documento. Entonces yo voy a revisar esos ejemplos 3 y 4. Lo único que me interesa es la función de probabilidad o la distribución de probabilidad de los ejemplos 3 y 4. Voy a revisarlos por acá, ¿cierto? Para tenerlos en cuenta únicamente. Este es el ejemplo 3. Este es el ejemplo 3. El ejemplo 3 fue el ejemplo donde teníamos la variable x que contaba el número de sellos, ¿cierto? Se lanzaba la moneda 3 veces, x contaba el número de sellos, ese lo desarrollamos en clase. Entonces, x tomaba valores de 0, 1, 2 y 3. Y las probabilidades asociadas eran 1 octavo, 3 octavos, 1 octavo, ¿ok? Entonces, para tener en cuenta que vamos a usar este ejemplo. Y el siguiente fue uno que no desarrollamos en clase, porque de pronto ustedes no conocen esto, que son las combinatorias, no desarrollamos esa parte de técnicas de conteo, pero me interesa esto, lo que me va a interesar es esto. Okay, aquí tengo una variable aleatoria y que toma valores desde 0, 1 y 2, ¿ok? 0, 1 y 2. Las probabilidades, 1 décimo, 6 décimos y 3 décimos. Entonces necesito esas dos tablas, ¿ok? Para construir las distribuciones acumuladas. Acá más adelante se mostraba, miren la misma información, yo creo que la tengo por aquí. Bueno, esta es la misma información que estaba en las tablas, pero ya acá está en notación de función. Miren que acá ya tengo la función de probabilidad de los ejemplos 3 y 4. Me da 1 octavo si x es igual a 0. Acá está en notación de función. ¿Ok? Esta es la función de probabilidad de la variable aleatoria del ejemplo 3. Y esta es la función de probabilidad de la variable aleatoria del ejemplo 4. ¿Ok? Lo que teníamos en las tablas se llama distribución de probabilidad. ¿Ok? Lo que tenemos en las tablas se llama distribución de probabilidad. Y esto, así como ustedes lo ven ahí, es la función de probabilidad. Listo, entonces necesitamos esta información. Entonces, miren lo que tenemos acá. Por aquí tenemos la probabilidad de que x sea menor o igual que 0. Miren que estamos trabajando con la variable aleatoria x que toma valores de 0, 1, 2 y 3. ¿Cierto? La que cuenta el número de sellos al momento de lanzar una moneda 3 veces. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual que 0, ya nosotros sabemos cómo se calcula esa, ¿cierto? X toma valores de 0, 1, 2 y 3. Entonces, si usted le preguntan la probabilidad de que x sea menor o igual que 0, la probabilidad de que x sea menor o igual que 0, eso es la probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Cierto? Y la probabilidad de que x sea igual a 0, si usted revisa acá, la probabilidad de que x sea igual a 0 es 1 octavo, ¿cierto? 1 octavo cuando x es igual a 0. Ok, entonces ya ahí tenemos 1 octavo. ¿Qué me van a preguntar en el siguiente? En la siguiente casilla de la tabla lo que están buscando ahí es la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Y ya nosotros sabemos que eso es la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1. Teniendo en cuenta que esto es una grabación, ¿cierto? Teniendo en cuenta que es una grabación, cuando usted esté viendo la grabación, si por alguna razón tiene alguna duda, pues tome pantallazo, escríbala
o anótela y me lo hace saber, me informa. ¿Cierto? Me escribe, profe, tengo una duda aquí, no me quedó claro esto, entonces anótela. Yo estoy tratando de explicar hasta lo más mínimo, pero bueno. Esta parte aquí ya explicamos por qué se procede así. Listo, entonces la probabilidad de que x sea igual a 0 es un octavo, ya eso lo habíamos dicho. Y la probabilidad de que x sea igual a 1 la tenemos acá. Esa es 3 octavos. Es la que sigue aquí. Entonces eso es un octavo más 3 octavos. Eso es igual a 4 octavos o un medio. Miren qué es lo que estamos calculando aquí. Aquí estamos calculando la función de distribución acumulada evaluada en 0. Eso es la probabilidad de que x sea menor o igual que 0. Y acá tenemos, en este, tenemos la función de distribución acumulada, pero evaluada en 1. Ahí la tenemos, la función de distribución acumulada evaluada en 1. Eso da 4 octavos. Listo, con los demás se sigue haciendo lo mismo. Miren que la probabilidad de que x sea igual a 2 es 3 octavos. Entonces la función de distribución acumulada evaluada en 2 sería 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos. Eso nos va a dar 7 octavos. Y por último, la función de distribución acumulada evaluada en 3. Eso es la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Ya sabemos que es la suma de todos estos valores que están acá. 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos más 1 octavo. Nosotros sabemos que esa suma da 1, ¿cierto? Porque la suma de las probabilidades tiene que dar 1. Cuando estamos incluyendo a todos los valores del rango. Entonces, esa suma me tiene que dar obviamente 1. Y obviamente da 1, da 8 sobre 8. ¿Ok? Entonces, ya ahí la tenemos. Esa sería la distribución acumulada. A partir de esta yo voy a llegar a esta que está aquí. A esta expresión. O sea, cuando se les pida la función de distribución acumulada hay que entregar una expresión como esta. Una expresión como esta, ¿cierto? Que está en notación de función. Entonces la función de distribución acumulada se tiene que entregar así como vemos ahí. Ok, ¿qué más tenemos acá? Miren que aquí nos encontramos algunas cosas que podrían parecerles confusas. ¿Cierto? Por aquí nos encontramos esto. ¿De dónde apareció esto que está aquí? Lo que le está diciendo eso, y siempre lo van a tener que escribir. Lo que les está diciendo eso es que si usted evalúa la función de distribución acumulada en cualquier valor a la izquierda de 0, eso le va a dar 0, ¿cierto? Por ejemplo, si usted evalúa la función de distribución acumulada en cualquier valor que está a la izquierda de 0, un valor que está a la izquierda de 0, puede ser en menos 1 o en menos 0.5, que usted quiera, pero aquí vamos a tomar este. Eso es la probabilidad de que x sea menor o igual que menos 1. Eso da 0, ¿por qué? Porque es que la variable aleatoria toma valores desde de 0, 1, 2 y 3. Entonces, recuerde que las probabilidades de los valores que no están en el rango de la variable aleatoria sería 0. Entonces esto sería 0 más 0 más 1, una suma de puros ceros. Entonces esto sería 0. Entonces siempre hay que especificarlo, ¿cierto? Usted coge el valor más pequeño que toma la variable aleatoria, o sea, el valor más pequeño del rango, en este caso es 0. Y usted especifica que la función de distribución acumulada evaluada a la izquierda de ese número es 0, ¿cierto? La función de distribución acumulada es 0 si x es menor que 0, ¿ok? Entonces siempre vamos a especificar esto. Ojo, si la variable aleatoria toma valor de 2, entonces yo aquí voy a evaluar, voy a expresar es que
me da 0 a la izquierda de 2. Eso cuando la variable aleatoria tome como valor mínimo a 2, ¿cierto? Entonces, para tener eso en cuenta. Miren lo que sigue aquí, hay que entender lo que tenemos aquí. Un octavo si x es mayor o igual que 0 y menor que 1. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que si yo tomo cualquier valor de ese intervalo, miren de ese intervalo, el intervalo desde 0 hasta 1, estamos hablando de números reales, ¿ok? No me digan, no, pero es que la variable aleatoria solamente toma números de 1, de 0, 1, 2 y 3, y estamos hablando de una variable aleatoria discreta, entonces sí, estamos hablando de una variable aleatoria discreta, pero nosotros estamos trabajando sobre el conjunto de los números reales. ¿Qué significa eso? Que yo aquí puedo especificar esto de esta manera, ¿ok? Yo voy a especificar esto de esta manera. ¿Qué es lo que me está diciendo eso ahí? Que si usted coge cualquier valor, por ejemplo, un valor de aquí de este intervalo, el 0.5, lo que le está diciendo eso es que si usted evalúa la función de probabilidad, la función de distribución acumulada, en 0.5, usted lo que está calculando ahí es la probabilidad de que x sea menor o igual que 0.5. Cierto, pero los valores de la variable x que son menores o iguales que 0.5, bueno, igual ninguno, porque x no toma valor de 0.5. Pero ¿qué valores son menores que 0.5? El 0, ¿cierto? Entonces usted lo que le están preguntando ahí es por la probabilidad de que x sea igual que 0. Y ya sabe que eso es un octavo. ¿Cierto? Entonces le están diciendo acá se le está diciendo cualquier valor que yo tome en este intervalo, la función de distribución acumulada me va a dar un octavo. O sea que si usted toma el 0.99, también le va a seguir dando un octavo. ¿Cuándo deja de darle un octavo? Cuando ya toca el 1, que sería en este caso. ¿Ok? Entonces cuando ya toca el 1, ya la función de distribución acumulada le da 4 octavos. O sea que si usted toma un valor 1.5, la función de distribución acumulada le va a dar 4 octavos. 1.99 le va a dar 4 octavos. Eso hasta que toque el 2. Cuando ya toque el 2, que es en este caso, la función de distribución acumulada le va a dar 7 octavos. ¿Ok? Eso sin tocar el 3. O sea, cualquier número de este intervalo que usted tome y evalúe la función de distribución acumulada le va a dar 7 octavos. Y finalmente acá dice 1 si x es mayor o igual que 3. Recuerde que 3 es el valor más grande del rango de la variable aleatoria. Entonces, siempre usted va a hacer esto con el valor más grande del rango de la variable aleatoria. ¿Cierto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me va a dar 1 si x es mayor o igual que 3? Porque si usted evalúa, imagínese que a usted le piden evaluar la función de distribución acumulada evaluada en 4. Y usted sabe que la variable aleatoria solamente toma valores hasta 3. Entonces esto es la probabilidad de que x sea igual 1, 0, más la probabilidad de que x sea igual 1, más la probabilidad de que x sea igual 2, más la probabilidad de que x sea igual 3, más la probabilidad de que x sea igual 4. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que miren que esta me da un octavo, esta me da 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. Recuerden que la suma de esta me da 1. ¿Cierto? Y recuerde que esto da 0. ¿Por qué da 0 esa? Esta que estoy mencionando ahí da 0 porque la función de probabilidad evaluada en cualquier valor que no es del rango de x da 0. Entonces esto es lo mismo, evaluar la función de probabilidad en un valor que no hace parte del rango. Entonces miren que aquí me queda, la suma de esto me da 1, más esto da 0, entonces eso da 1,
más 0, ¿cierto? O sea que eso da 1. Esto da 1. Y si usted aquí evalúa otro número mayor, en 5 va a pasar lo mismo, que la suma de estos dos primeros, de estos cuatro primeros, de 0, 1, 2 y 3, da 1. Y las demás van a seguir dando 0, entonces eso es 1 más 0 más 0, entonces va a seguir dando 1. Por eso aquí está bien, especificada cuando dice que cualquier valor que usted tome que sea mayor o igual que 3, la función de distribución acumulada le va a dar 1, ¿cierto? Entonces por eso ahí está bien especificada. Esa es la manera como se construye la función de distribución acumulada, de esa manera. Entonces este que tenemos por acá es igual. Como esta variable toma valores de 0, 1 y 2, entonces acá nos da 0 si y es menor que 0, 1 sobre 10 si y es menor que 1, mayor o igual que 0, 7 sobre 10. Recuerde que estos son unas probabilidades acumuladas. ¿De dónde saqué estos valores? Bueno, usted revise el ejemplo 4, ¿cierto? Revise la función de probabilidad del ejemplo 4. Y listo, como este toma valor máximo de 2, la función de distribución acumulada me va a dar 1, si y es mayor o igual que 2. O sea, cualquier valor desde 2 en adelante que usted tome para evaluarlo en esta función de probabilidad de distribución acumulada, le va a dar 1, ¿cierto? Cualquier valor mayor o igual que 2 que usted tome para evaluarlo en esta función de distribución acumulada, le va a dar 1. ¿Ok? Y por acá vamos a revisar unas propiedades. Vamos a revisar unas propiedades de la función de distribución acumulada que me ayudan en el cálculo de probabilidades. Entonces, estas propiedades me van a ayudar a mí a calcular probabilidades usando la función de distribución acumulada. ¿Cierto? Recuerde que la función de distribución acumulada son unas probabilidades acumuladas. Entonces, miren lo que tenemos por aquí. Ahorita revisamos, vamos a utilizar cada una de estas propiedades. ¿Listo? Dice, considere nuevamente el experimento de lanzar una moneda 3 veces. Y la variable aleatoria X definida como la variable que cuenta el número de sellos. Este es el ejemplo 3, ¿cierto? El ejemplo que está aquí en el documento, el ejemplo que desarrollamos en clase. Consideremos nuevamente el experimento de lanzar una moneda 3 veces. Pero yo quiero que lo veamos así, porque es que hay problemas que uno tiene de esta manera. No definamos la variable aleatoria todavía. Imagínense que usted tiene esto. Consideremos el experimento de lanzar una moneda 3 veces. ¿Ok? La moneda está marcada con cara y sello. Entonces ahí tenemos el experimento. ¿Cierto? Se lanza una moneda 3 veces consecutiva y los resultados se registran, cara o sello. Listo. Solamente te dicen eso y después te preguntan lo que está acá. Calcule la probabilidad de obtener 2 sellos o menos. Imagínense que le preguntan eso. Calcule la probabilidad de obtener 2 sellos o menos. Ok, mire, entonces yo con esto que me están preguntando aquí. Calcule la probabilidad de obtener 2 sellos o menos. Me toca definir una variable aleatoria. ¿Cierto? Un problema podría ser de esta manera. Le entregan a usted el experimento y le hacen una pregunta sobre una probabilidad.
a usted le toca definir la variable aleatoria. Pero ¿cómo define usted la variable aleatoria? Según la pregunta. Si ustedes están preguntando la probabilidad de obtener 2 sellos o menos, entonces usted dice, bueno, yo necesito una variable aleatoria que me cuente el número de sellos. Entonces ahí es donde usted viene y define sea X, ¿cierto? Sea X, vamos a escribirlo acá debajo. Usted viene y define sea X la variable aleatoria que cuenta el número de sellos cuando se lanza una moneda 3 veces consecutivas o 3 veces seguidas. Entonces ya usted definió su X. X está representando el número de sellos. Entonces la pregunta esta, ¿a qué se traduce? O sea, ¿cómo la escribo? ¿Cómo la expreso? La probabilidad de obtener 2 sellos o menos, o la probabilidad de obtener como máximo 2 sellos. Ahí lo que le están preguntando a usted es lo siguiente. Si usted ya definió X así, lo que le están preguntando es esto. La probabilidad de que X sea menor o igual que 2. ¿Ok? Eso es lo que le están preguntando. Si ya usted tiene la función de distribución acumulada, no se ponga a calcular más nada. Si ya tiene la función de distribución acumulada, mire que eso es esto. Le están preguntando por la función de distribución acumulada evaluada en 2. Entonces usted se va, usted busca su función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada es esta que tenemos aquí. Y usted dice, bueno, en 2, o sea, aquí. Mire que aquí ella toma el valor de 2. Ahí toca el 2. La función de distribución acumulada me da 7 octavos. ¿Cierto? Si ya usted calculó la función de distribución acumulada, es porque ya usted calculó esas probabilidades acumuladas. Entonces, ¿para qué lo va a hacer otra vez? Listo, entonces ahí tenemos 7 octavos. ¿De dónde saqué esa información? La saqué de la función de distribución acumulada. Ahora bien, si usted no tiene la función de distribución acumulada y le hacen esa pregunta, usted dice, bueno, no tengo la función de distribución acumulada, la probabilidad de que X sea menor o igual que 2 es la probabilidad de que X sea igual 0 más la probabilidad de que X sea igual 1 más la probabilidad de que X sea igual 2. ¿Qué necesita usted para calcular esto? Aquí necesita la función de probabilidad. ¿Cierto? Ya no va a buscar estos valores en la función de distribución acumulada. Estamos suponiendo que no la tenemos. Estos valores los va a buscar en la función de probabilidad. ¿Cierto? ¿La función de probabilidad cuál es? Se la voy a mostrar por acá. La de X es esta. Entonces la probabilidad de que X sea igual 0, 1 octavo. La probabilidad de que X sea igual 1, 3 octavos. La probabilidad de que X sea igual 2, 3 octavos. Y la probabilidad de que X sea igual 3, 1 octavo. Pero nosotros necesitamos las 3 primeras solamente para esto. Entonces, ¿eso qué es? Esto es igual a 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos. Esa es la información que tenemos en la función de probabilidad. Y eso me va a dar 7 octavos, obviamente. No que dio lo mismo y así es más fácil, no, pero lo que pasa es que usted para conseguir la función de distribución acumulada le toca hacer esto también. Entonces, en caso de que ya lo haya hecho, usted utiliza esto. Pero si no ha construido la función de distribución acumulada, le toca hacer esto obligatoriamente. Básicamente siempre le va a tocar hacer esto. ¿Cierto? Por lo menos para conseguir la función de distribución acumulada le toca hacer estas cosas, que son estas sumas. Tampoco es nada del otro mundo. Ok, entonces eso es lo que dice la primera propiedad. La primera propiedad que tenemos aquí. Bueno, acá no se menciona esa. No se menciona esa, pero sí valía la pena utilizar. De hecho, por eso es que acá se usa en el documento. Miren que por eso es que acá se utiliza esa para identificar o para hacerle saber
que la función de distribución acumulada evaluada en un número es la misma probabilidad de que x sea menor o igual que ese número. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si a mí me hacen la siguiente pregunta? Ahora sí, para utilizar la primera de las propiedades. La primera de las propiedades que dice que la probabilidad de que x sea menor que a es la función de distribución acumulada evaluada en el número que está a la izquierda de a. ¿Cierto? Si a mí no me preguntan la probabilidad de obtener 2 sellos o menos, sino que me preguntan esta. La probabilidad de obtener menos de 2 sellos. O sea, aquí ya serían menos de 2 sellos. La probabilidad de obtener menos de 2 sellos. Entonces aquí lo que le están preguntando es la probabilidad de que x sea menor estrictamente que 2. Esa es la que le están preguntando. Entonces lo que dice la propiedad 1 que tenemos allá es que la función de distribución acumulada evaluada a la izquierda de 2. Eso. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a evaluar la función de distribución acumulada en el número que está a la izquierda de 2 en el rango de la variable aleatoria. Ok, entonces miren que esta variable aleatoria toma valores de 0, 1 y 2. ¿Quién está a la izquierda de 2 en el rango? El 1, ¿cierto? Es el número inmediatamente menor. ¿Ok? Entonces cuando yo tenga 2 y tenga ese signo menos ahí, lo que me está diciendo es que yo voy a evaluar no en el 2, sino en el número inmediatamente menor. En este caso, en este rango que estamos teniendo aquí con este ejemplo, el número que es inmediatamente menor al 2 es el 1, ¿cierto? Ojo que estoy mirando el rango de la variable aleatoria. Eso es lo que tengo que hacer. Si mi variable aleatoria no tomara el valor de 1, sino es de 0, sería de 0, 2. Entonces aquí este 2 por la izquierda no sería 1, sería 0. ¿Cierto? Pero como mi variable sí toma valor de 0, 1, 2 y 3, el que está a la izquierda de 2 es 1. O sea, entonces siempre pendiente de los valores del rango. Es esto. Esto es lo que me están preguntando. La probabilidad de que x sea menor que 2 es la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, que es esta misma que tenemos aquí. Es que usted no tiene ni que aprenderse las propiedades, porque es que si usted le pregunta, ya usted sabe que la variable toma valores de 0, 1, 2 y 3, y le preguntan la probabilidad de que x sea menor que 2. Usted dice la probabilidad de que x sea menor que 2 es igual a la probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea 1. ¿Cierto? ¿Y eso qué es? Eso es la función de distribución acumulada evaluada en 1. Y eso le va a dar a usted 4 octavos. Porque eso es 1 octavo más 3 octavos. ¿Cierto? ¿De dónde sacó que eso es 1 octavo más 3 octavos? Revise la función de probabilidad, que ahí está. En su cuaderno también debe estar, porque eso lo desarrollamos en clase. Ok. Ahora me preguntan la probabilidad de obtener más de 2 sellos. Bueno, aquí se usa es la probabilidad del complemento. Vamos a revisarla acá en el documento. Miren que aquí se usa la probabilidad del complemento. La probabilidad de obtener más de 2, pero igual yo pude hacerlo. La probabilidad de que x sea mayor que 2. Los valores mayores que 2 es solamente en 3, en el rango, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que x sea mayor que 2 es la misma probabilidad de que x sea igual a 3, es 1 octavo. Esa es una opción, ¿cierto? Miren que no necesito aprenderme las propiedades que tengo ahí. Yo tengo que utilizar la lógica. La probabilidad de que x sea mayor que 2 es la misma probabilidad de que x sea igual a 3. Listo, y eso me da 1 octavo. Ahora, si yo quiero utilizar la propiedad, la probabilidad de que x sea mayor que 2, ya yo les expliqué por qué se puede utilizar esta expresión, ¿cierto? Este sería el complemento. 1 menos la probabilidad del complemento. Y ya sabemos que la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es esto, la función de distribución acumulada evaluada en 2. Entonces aquí tenemos
1 menos 7 octavos, eso me va a dar 1 octavo. Entonces el resultado obviamente es el mismo. ¿Cuál utilizo? La que más me convenga, dependiendo el problema, dependiendo la información que yo tenga. ¿Cierto? Pero puedo razonar de esta forma o puedo utilizar esta, la que más me convenga. Porque ¿qué pasaría que yo aquí, mi X tomara valores de hasta 20? Por ejemplo, mi X tomara valores de 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta 20. Ya no me serviría utilizar este razonamiento. ¿Por qué? Porque me quedaría una suma de muchas expresiones ahí. De 3, de 4, de 5 hasta 20. Eso serían muchas. Entonces, en ese caso, me serviría utilizar este complemento. ¿Por qué? Porque ya la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, ya usted sabe que es la probabilidad de que X sea igual 0, la probabilidad de que X sea igual 1, más la probabilidad de que X sea igual 2. Entonces yo tengo que utilizar lo que más me convenga, ¿cierto? Pero ahí tenemos los dos caminos. Ok, siguiendo con el mismo ejemplo dice, la probabilidad de obtener más de 0 sellos, pero no más de 2. O sea, la probabilidad de que X sea mayor que 0, pero sea menor o igual que 2. Eso es lo que me están preguntando ahí. Según las propiedades, esto es la función de distribución acumulada evaluada en 2. Ojo, siempre aquí va a ir, en esta primera voy a evaluar el número mayor. Ok, en este caso es 2. La función de distribución acumulada evaluada en 2 menos la función de distribución acumulada evaluada en 0. No lo vayan a hacer... no lo vayan a hacer a intercambiar, no lo vayan a hacer al contrario porque les va a resultar negativo. Recuerden que yo les mostré una propiedad que decía si X es menor o igual que Y, la función de distribución acumulada evaluada en X es un valor menor o igual a la función de distribución acumulada evaluada en Y. Esa es una de las propiedades. Entonces miren que 0 obviamente es menor que 2. ¿Cierto? Entonces la función de distribución acumulada evaluada en 2 va a ser mayor o igual que la función de distribución acumulada evaluada en 0. Entonces, esta recta se hace así. Es la manera correcta, ¿ok? Entonces, la función de distribución acumulada evaluada en 2, que es en mayor, menos la función de distribución acumulada evaluada en 0. ¿Ok? La función de distribución acumulada evaluada en 2 es 7 octavos. Y la función de distribución acumulada evaluada en 0 es 1 octavo. Entonces, 7 octavos menos 1 octavo me da 6 octavos. Listo, vamos a revisar cuáles de las propiedades siguen acá. Acabamos de utilizar esta. Y vamos a utilizar por último esta. Ahorita yo les muestro esta que no está aquí en el documento. Les muestro la utilidad de esa. Pero la última que tenemos aquí es esta. ¿Cierto? Cuando tengamos una probabilidad de esta forma. Miren que son diferentes. Porque aquí tengo menor y aquí tengo un menor o igual. Y acá los dos ambos son menores. ¿Cierto? Entonces, esa es la diferencia. Aquí me están preguntando la probabilidad de que A sea menor que X, menor que B. Entonces, la función de distribución acumulada evaluada a la izquierda de B menos la función de distribución acumulada evaluada en A. ¿Cierto? Miren que este B que está aquí es este que tenemos aquí de este lado. Pendientes con eso. Entonces, la función de distribución acumulada evaluada a la izquierda de B menos la función de distribución acumulada evaluada en A. Si a mí me preguntan acá, la probabilidad de obtener más de 0 sellos pero menos de 2. Miren que acá decía en este, más de 0 pero no más de 2. O sea que acá se incluía al 2. Acá dice la probabilidad de obtener más de 0 sellos pero menos de 2. Eso significa que acá no se incluye el 2. Entonces lo que me están preguntando acá es la probabilidad de que X sea mayor que 0 y sea menor que 2. Según las propiedades, esto es la función de distribución acumulada evaluada a la izquierda de 2 menos la función de distribución acumulada evaluada en 0. Ojo, ya nosotros sabemos que la función de distribución acumulada evaluada a la izquierda de 2 es la misma función de distribución acumulada evaluada en 1. ¿Cierto? Entonces sería la función de distribución acumulada evaluada en 1 menos la función de distribución acumulada evaluada en 0.
Eso es 4 octavos menos 1 octavo, eso da 3 octavos. Ahora, si yo aplico la lógica y no me sé las propiedades, sino que yo aplico la lógica, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 0 y sea menor que 2? Recuerde que la variable toma valores de 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Si x es mayor que 0 y es menor que 2, necesariamente x es igual a 1. ¿Cierto? De los valores de rango de la variable aleatoria, el único que está entre 0 y 2, sin incluir al 0 y 2, es el 1. Entonces ahí lo que le están preguntando es la probabilidad de que x sea igual a 1. Y ya usted sabe que la probabilidad de que x sea igual a 1 es 3 octavos. Entonces, sin usted saberse esas propiedades, usted aplica la lógica y usted llega al resultado, no pasa nada. Entonces, usted ahí puede escribir, la probabilidad de que esto ocurra es la misma probabilidad de que x sea igual a 1. Y eso es 3 octavos. Yo les decía que para revisar esta propiedad, de pronto aquí no les va a parecer útil porque nosotros ya tenemos la función de probabilidad. Pero imagínense que no me dan la función de probabilidad, sino que yo les entrego a ustedes, les entrego la función de distribución acumulada. O sea que yo les entrego esta expresión que tenemos aquí, de cualquiera de estas dos. Yo les entrego esta expresión y yo no les entrego el experimento, o sea, no les menciono el experimento, no les entrego la función de probabilidad, sino que les entrego la función de distribución acumulada. Y a usted le preguntan, por ejemplo, vamos a observar miren que es esa propiedad que estoy marcando ahí. Si a usted le preguntan, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 2, a usted le preguntan esto. La probabilidad de que x sea igual a 2. Ya nosotros sabemos la respuesta, ya sabemos que la probabilidad de que x sea igual a 2 es 3 octavos. Eso lo sabemos porque tenemos la función de probabilidad. Pero imagínense que no la tuviésemos. Entonces a mí lo que me dice la propiedad, mira lo que dice la propiedad. Dice que es la función de probabilidad evaluada en el número, la función de distribución acumulada, perdón. La función de distribución acumulada evaluada en el número menos la función de distribución acumulada evaluada a la izquierda de ese número. Entonces acá, ¿qué tendría que hacer usted? La función de distribución acumulada evaluada en 2 menos la función de distribución acumulada evaluado a la izquierda de 2. ¿Cierto? Pero ya nosotros sabemos que el número que está a la izquierda de 2 es 1. Entonces aquí básicamente lo que usted tendría es esto. Eso es lo que tendríamos. Entonces yo ya tengo la función de distribución acumulada, ¿cierto? Entonces ya yo sé que la función de distribución acumulada, esta, evaluada en 2, me da 7 octavos. Menos la función de distribución acumulada evaluada en 1. Esa ya yo sé que me da 4 octavos. Y ya yo sé 7 octavos menos 4 octavos, eso da 3 octavos. ¿Ok? Entonces miren que llegamos a la respuesta. Ya nosotros la conocíamos porque tenemos la función de probabilidad. Pero si no la tengo, esta propiedad puede llegar a ser útil. Puede llegar a ser muy útil. ¿Listo? Ok, con esa parte terminamos lo de la función de distribución acumulada. Vamos a revisar acá lo que nos hace falta, lo que se iba a desarrollar ayer viernes, que es el valor esperado o media. Valor esperado o media, varianza y desviación estándar. Entonces vamos a calcular valor esperado, varianza y desviación estándar del mismo ejemplo que estamos usando, ¿cierto? De la variable x que cuenta el número de sellos. Ya sabemos que x toma valores de 0, 1, 2 y 3. ¿Qué necesitamos para calcular el valor esperado?
No sé si ustedes recuerdan cuando calculábamos la media, porque el valor esperado también se conoce como media o como esperanza matemática. Cuando nosotros calculamos las medias para una variable que estuviese agrupada puntualmente, ¿cierto? Recuerden que nosotros teníamos la tabla que estaba agrupada puntualmente, es aquella que dice número de autos marca Toyota vendido. Entonces, ¿cómo era aquella fórmula? Aquella fórmula se las voy a escribir por acá porque es igual. Esta que nosotros acá tenemos es igual. Aquella fórmula de la media decía que era la sumatoria desde i igual 1 hasta k. K es el número de clases que tenía mi tabla. Entonces usted multiplicaba los x sub i. Los x sub i, recuerde que los x sub i eran los valores o las puntuaciones. Estamos hablando de una tabla para datos agrupados puntualmente, ¿cierto? ¿Cuál fue esa tabla? Nosotros hicimos un ejemplo donde decíamos el número de autos Toyota vendidos durante el mes de septiembre, octubre, no recuerdo. Y la variable X tomaba valores de 0, 1, 2, 3 y 4, si no estoy mal. Entonces, los X subieran esos valores, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces usted cogía cada uno de esos valores y lo multiplicaba por su frecuencia absoluta, que nosotros la denotábamos como F sub i. Y al final dividíamos entre n, que era el número de datos. Resulta que esto tiene otra manera de escribirse. Usted puede dividir ese f sub i sobre n. Cuando usted divide f sub i sobre n, le da la frecuencia relativa. Entonces significa que esto se puede escribir así también. Este sería la sumatoria desde i igual 1 hasta k. Entonces ya en vez de usar las frecuencias absolutas, usted puede utilizar las relativas. Y no tiene que hacer ya división, sino que ya está hecha. Entonces, esa sería otra manera de calcularse. ¿Cierto? Entonces esa era como la manera como se calculaba la media para esos datos que estaban agrupados puntualmente. Acá es exactamente lo mismo. Acá tenemos esta, recuerden que es la función de probabilidad, estas son nuestras frecuencias relativas. Y X son los valores que toma la variable. Entonces exactamente lo mismo. ¿Usted qué va a hacer acá? Va a coger cada valor del rango de la variable y lo va a multiplicar por su probabilidad asociada. Y después suma todo eso. Cuando usted sume todo eso, le va a entregar, el resultado va a ser el valor esperado o la media, ¿ok? El valor esperado o media lo podemos denotar de esta forma, cualquiera de las dos está bien. ¿Listo? Solamente que esta es más conveniente para cuando uno va a escribir la expresión de la varianza. Por ejemplo, miren la varianza aquí, que la vamos a denotar así como varianza de x o sigma cuadrado sub x, la vamos a calcular de esta forma. Ya tenemos que haber calculado la media. Entonces, a cada valor del rango se le resta la media y eso se eleva al cuadrado y se multiplica por su probabilidad asociada. Luego se suman. El resultado me va a entregar la varianza. Igual ahora vamos a hacer ejemplo de eso. Y por acá, la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Eso no ha cambiado, ni va a cambiar. ¿Cierto? Entonces una vez tenga yo la varianza, voy a calcular la desviación estándar sacando la raíz. Hay una propiedad que yo menciono, en las variables aleatorias continuas y no la menciono acá en las discretas, pero que se puede utilizar, ¿cierto? Obviamente es válida. Y me puede ayudar a calcular las varianzas de una manera que puede ser, por decirlo así, menos compleja en algunos casos, sobre todo en el caso continuo cuando esté haciendo integrales, me va a ayudar a calcular esas varianzas sin tener que integrar una expresión como esta, porque allá en vez de la suma, en el caso continuo voy a tener una integral, entonces voy a tener una expresión que está elevada al cuadrado y eso puede llevarme a integrales que pueden resultar un poquito más complejas. Entonces
Esta propiedad que les voy a mostrar por acá me puede ayudar a simplificar esas expresiones. La varianza se puede calcular así también. La varianza de x la puedo calcular como el valor esperado de x al cuadrado menos la media o el valor esperado ¿listo? No, ojo que no son las mismas, ¿ok? No son las mismas. Esta es el valor esperado de x al cuadrado y esta es la media elevada al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene esto? Usted calcula la media y después la eleva al cuadrado. ¿Y esta cómo se obtiene? Bueno, lo vamos a escribir por acá. Esa que tenemos ahí se calcula así. Esa que tenemos ahí se calcula como ¿cierto? Esta sería la suma de los valores x. Ojo que ese x que estoy escribiendo ahí está representando los valores del rango de la variable. Entonces, cada uno de esos valores usted lo va a elevar al cuadrado y lo va a multiplicar por su correspondiente probabilidad asociada, que la estamos denotando de esta manera. ¿Cierto? Elevo cada uno de los valores de la variable, o sea, cada uno de los valores del rango de x, elevados al cuadrado multiplicados por su probabilidad asociada. Luego se hace la suma y el resultado es mi e de x al cuadrado. Esto se llama segundo momento no central, así se llama esto, pero bueno, por ahora ese nombre no es importante. El esperado de x al cuadrado se calcula así. ¿Ok? Es un procedimiento muy parecido al cálculo del valor esperado. La diferencia es que acá x va a estar elevada al cuadrado. Esa es la única diferencia. Entonces, calculando yo esto y teniendo la media, entonces yo hago esta recta que está aquí y obtengo la varianza. Entonces ese es otro camino para encontrar la varianza. Ahorita lo probamos. O hacemos ejemplo con esa propiedad también. Listo, entonces vamos a hacer ejemplos. Dice, calcular el número de sellos que se esperan obtener al lanzar una moneda 3 veces consecutiva. Ahí lo que le están preguntando, lo que se le está pidiendo es calcular el valor esperado de x. Cierto, pero es que a mí me pueden preguntar esto. Calcular el número de sellos que se esperan obtener. Ya yo sé que eso es un valor esperado. Calcular el número de sellos que se esperan obtener al lanzar una moneda 3 veces consecutiva. A mí me preguntan eso y me toca hacer dos cosas. Interpretar qué es lo que me están preguntando y definir la variable aleatoria. ¿Cierto? Bueno, ya yo sé que x la vamos a definir como la variable que cuenta el número de sellos que se obtienen al lanzar una moneda 3 veces seguidas. Y ya nosotros construimos la función de probabilidad, porque la necesitamos acá también. ¿Cierto? Ya nosotros esta expresión la teníamos. 1 octavo si x igual 0, 3 octavos si x igual 1, 3 octavos. Ok. Entonces, para calcular el valor esperado, ¿qué hacemos? Cada uno de los valores que toma la variable. Miren que aquí le estoy marcando los valores que toma la variable. Son 0, 1, 2 y 3. A cada uno de ellos los voy a multiplicar por su probabilidad asociada. La probabilidad asociada a 0 es 1 octavo. Entonces 0 por 1 octavo, 1 por 3 octavos, 2 por 3 octavos y 3 por 1 octavo. Eso da 12 sobre 8, eso es 3 medios, ¿ok? Si usted lo quiere expresar en decimales no hay problema. 3 medios o 1.5, como quiera. Listo, ese es el valor esperado, así de sencillo. Cada valor del rango multiplicado por su probabilidad asociada y luego se hace la suma de esos productos. Y el resultado es mi valor esperado o media o esperanza matemática, como lo quiera llamar. Ahora la varianza. Utilizando la primera fórmula que fue la expresión que tenemos aquí, esa que tenemos aquí, es simplemente coger cada valor
del rango de la variable, que son 0, 1, 2 y 3, se le resta la media, se eleva al cuadrado y eso se multiplica por la probabilidad asociada. Hacemos eso con cada uno de ellos. Miren, 0 menos 3 medio al cuadrado por 1/8. ¿De dónde salió el 1/8? Es la probabilidad asociada a 0. ¿De dónde salió 3 medio? Es la media. La acabamos de calcular. ¿De dónde sale el 0? Bueno, el 0 es uno de los valores del rango de la variable aleatoria. Y el 2, este cuadrado, eso hace parte de la fórmula. ¿Ok? Entonces el 1 es el otro valor que toma la variable menos la media. Eso se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad asociada. Se hace lo mismo con todo, el resultado 3/4. Y esa es la varianza. La desviación estándar simplemente la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza, la raíz de 3/4, raíz de 3 sobre 2, eso da 0.866. Entonces ahí tenemos valor esperado, tenemos la varianza y tenemos la desviación estándar. Miren que esta nos dio 3/4 la varianza. Yo les voy a mostrar por acá cómo la haríamos utilizando esta expresión, ¿cierto? Utilizando esta propiedad que está aquí. Bueno, aquí habría que calcular e de x al cuadrado. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca calcular 0 al cuadrado. ¿De dónde salió el 0? 0 es un valor que toma el rango de la variable aleatoria, ¿cierto? Y eso lo voy a multiplicar por 1/8, que es su probabilidad asociada, más 1 al cuadrado por la probabilidad asociada a 1, que es 3/8. Con 2 hacemos lo mismo. Aquí sería 2 al cuadrado y la probabilidad asociada también es 3/8. Y finalmente 3 al cuadrado y la probabilidad asociada de 3 es 1/8. Ok, entonces hacemos esas cuentas. Esto me va a dar 0. Esto me va a dar 3/8. Sí, porque 1 al cuadrado es 1 por 3/8, eso da 3/8. Entonces aquí me da 3/8. Vamos a ponerlo por aquí. 0 más 3/8. Este me va a dar 4 por 3/8. Eso me va a dar 12/8. Y este me va a dar 9/8. Entonces ahí tengo 0 más 3/8 más 12/8 más 9/8. Eso me da 24/8. ¿Ok? 24 entre 8, eso es 3. Entonces e de x al cuadrado me da 3. Ahora yo voy a aplicar esta propiedad que está aquí. Entonces sería 3, o vamos a dejarlo escrito así, o vamos a dar 3 menos la media elevada al cuadrado. La media nos dio, por acá la tenemos, la media nos dio 3 medios, ¿cierto? 3 sobre 2. 3 sobre 2 al cuadrado. Entonces sería 3 menos 9/4. 3 menos 9/4. Usted puede aplicar la regla, aplicar suma o resta de fraccionario, pero usted también puede aplicar esto que es igualar términos, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a convertir esto en una fracción con el mismo denominador. Entonces ese 3 usted lo puede escribir como, bueno, acá lo teníamos, lo puede escribir como 12/4, ¿cierto? 3 es 12 entre 4. Eso fue lo único que hice ahí. El 3 lo escribí como 12 sobre 4. Y 12/4 menos 9/4 me va a dar 3/4.
¿cierto? Entonces la varianza me daba 3/4 y acá mostré otra manera de calcular la varianza con esta propiedad que está aquí. Usted revisa acá y la varianza también nos dio 3/4 utilizando la otra expresión. Usted dirá, no, pero acá es la propiedad que utilizó es da uno más vuelta. No, esa se hizo exactamente lo mismo. Si yo estoy haciendo esto manualmente sin calculadora, prefiero utilizar esta propiedad. ¿Cierto? Y cuando yo esté haciendo integrales allá con las variables aleatorias continuas, les aseguro que va a ser mejor utilizar esta propiedad. ¿Ok? Igual ahí tienen las dos opciones. Ya la elección la hacen ustedes. Ok, eso era todo. Pero sí me gustaría algo que tenía planeado hacer en clase. Y espero que lo hagan. Es por acá en este documento que se los voy a pasar. Este documento que les voy a pasar. No miren ese ejercicio 4. Bueno, sí, no miren el 4 ni el 5 porque de pronto ustedes en este 5 necesitan algo de cálculo que se llama sucesiones y series. Y eso ustedes todavía no lo han visto porque están en cálculo integral. Este es ejercicio 6. Dice, considere el experimento de lanzar dos dados. Los dos dados son distintos, ¿ok? Son dados distinguibles. Imagínense que un dado está pintado de un color y el otro de otro color. Considere el experimento de lanzar dos dados y defina y como la variable que registra la suma de los resultados. O sea que usted lanzó los dados, en un dado salió 1 y en el otro salió 5, entonces la suma da 6. O sea que y toma el valor de 6 en ese caso. Entonces eso. Entonces vamos a definir a y como la variable que cuenta o registra la suma de los resultados. Usted va a encontrar la función de probabilidad, va a calcular el valor esperado, va a calcular la varianza y también va a encontrar la función de distribución acumulada. ¿Ok? Ese sería el primer ejercicio. Considere el experimento de lanzar dos dados y defina a y como la variable que registra la suma de los resultados. Yo se lo voy a pasar en un documento a él, este ejercicio. Este y uno adicional que voy a buscar por acá. Miren que nosotros, este documento que yo les voy a mostrar aquí, vamos a ponerlo un poco más grande. Este documento fue un documento que yo les pasé, lo utilizamos en una clase tratando de resolver los ejercicios que están aquí sobre el teorema de Bayes. Bueno, nosotros podemos utilizar esos experimentos y definir variables aleatorias. Por ejemplo, yo voy a tomar este experimento del 1. Voy a tomar ese experimento. Lo voy a escribir por acá. Dice, tenemos tres urnas. U1 con 5 bolas rojas y 3 azules. U2 con 3 bolas rojas y 2 azules. Y U3 con 2 bolas rojas y 4 azules. Escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Listo, ese es el experimento. Escoger una urna al azar y extraer una bola. Pero ¿qué pasa si se repite el experimento 3 veces? Sin reposición. O sea que la bola que usted va sacando no se va a reponer. La que sacó ya quedó afuera, no la vuelve a echar en la urna. ¿Ok? Sin reposición. Y por acá vamos a escribir, defina a x como la variable aleatoria que cuenta el número de bolas azules extraídas. Defina x como la variable aleatoria que cuenta el número de bolas azules extraídas, ¿cierto? Entonces, x va a contar el número de bolas azules que se sacaron de la urna, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer con x? Usted va a encuentre la función de probabilidad
la función de distribución acumulada el valor esperado y la varianza. ¿Ok? Yo les voy a juntar esos dos ejercicios. Este que está aquí y este que está acá. El objetivo con esos dos ejercicios era ponérselos en la segunda sesión de la clase de ayer y que ustedes intentaran hacerlo como si fuese un quiz, pero lógicamente era un entrenamiento para que ustedes se midieran, para que por lo menos ustedes supieran por dónde empezar a desarrollar el problema. Hacer eso antes de hacer una evaluación para no tener los resultados que se han venido teniendo. ¿Cierto? Entonces, intente resolver esos dos problemas. Yo, como les dije, les voy a pasar un documento donde van a estar tanto este ejercicio 6 que acabé de mencionar acá, como este que acabé de escribir aquí. Documento los dos, usted intente hacerlos. Si tiene una duda, pregúntenme, empiece a hacerlo. La idea es que lo empiece a hacer usted como si fuese una evaluación. Utilice los apuntes de clase y empiece a hacerlos. Cualquier duda me comunica.